Cultura financiera. El licenciado Eduardo Blanco le saluda, representante legal y director de auditoría de las firmas Blanco Auditores, CEPROF, BHY Auditores y Consultores. Este día vamos a abordar toda la problemática que ha traído consigo esta pandemia a nivel mundial del COVID-19. Vamos a hacer un estudio que creo que podrá favorecer con mis comentarios a la economía en términos mundiales y a la economía en términos nacionales. Actualmente se pronostica para El Salvador una decadencia del indicador del 2.5 que estamos proyectando para el 2020 a menos del 4% a nivel de la economía nacional. En pocas palabras, esto es lo que se le denomina una contracción del PIB, ya que en el año 2009 el indicador era del 2.3% y para las exportaciones para el 2020 se consideraba que el indicador iba a andar en el 2.5%. Ahora se considera que las exportaciones van a decaer en un 9.3%. El consumo también en la economía salvadoreña se pretende que va a decaer en un menos 5.6%. Y recordemos que las importaciones también revelan un decaimiento de menos del 22.4%. Y cuando hablo de las importaciones estoy hablando de todos los vegetales que consumimos. Estamos hablando de las materias primas que utilizamos para la actividad productiva. He ahí la importancia que tiene el sector de importaciones. Además, las remesas familiares que juegan un punto principal dentro de nuestra economía, se está pronosticando que va a decaer en un menos 9.3%, y esto sí es grave, ya que es el flujo de efectivo que mantiene nuestra economía nacional. He ahí la importancia de todo lo que vamos a hablar. Se está pronosticando que dentro de esta caída de los principales indicadores, a nivel mundial, la economía va a decaer en 0.1%. Y en términos económicos se espera un impacto inmediato de esta pandemia en los Estados Unidos de menos del 2.5% a nivel del PIB y una contracción de la economía entre un 3 a un 4%. He ahí la importancia. Y a nivel de Centroamérica se está esperando que decaiga la economía en relación al PIB en 0.7% según este indicador. ¿Cuáles van a ser las principales consecuencias del COVID-19? En las exportaciones, en las remesas familiares y en los ingresos fiscales. Se espera que al menos los próximos 3 meses. Por lo tanto, recordemos que nosotros tenemos una dependencia de las importaciones. Ahora, ¿cómo nos encontramos? Con un comercio y una industria paralizada y miles de personas en cuarentena. A esto se le llama pérdida total, es decir, estamos en una pérdida incalculable como nación. Ahora, el alto endeudamiento que está obteniendo nuestro país pone a El Salvador en vulnerabilidad mundial. ¿Qué está adquiriendo? 3.695 millones en préstamos de corto y largo plazo. Es decir,
Nosotros teníamos anteriormente un 70% como indicador del PIB. Con esta nueva endeudamiento llegamos al 80%. Recordemos cifras. Se colocaron 450 millones de dólares. Por lo tanto, esto nos lleva o nos conllevará a una categoría mayor de riesgo del que ya traíamos. Un pago de intereses que, recordando cifras anteriores, nuestro país pagaba 1.000 millones de intereses. Ahora, con este nuevo endeudamiento de los 450 millones, va a pagar aproximadamente $1.250.000 de intereses. Además, tenemos una reducción del dinero, ya que vamos a tener que pagar más. Al pagar más, lógicamente, hay un paro de obras de inversión a nivel de país. Por lo tanto, una de las grandes recomendaciones que la gran mayoría de economistas hacen y se debe de hacer es tener un equilibrio entre la salud y la actividad productiva. En relación a la salud, debemos de evitar el rebrote de la pandemia, ya que caso contrario, vamos a volver a caer en indicadores peores que los anunciados. En relación a la actividad productiva, hay que restablecerla lo más pronto posible. Recordemos que actualmente tenemos cierres de empresas. En Estados Unidos existe una estimación de despidos de trabajadores entre 100.000 y 200.000 empleos. Nuestra recomendación es que así como hay cierres de empresas y hay cuarentena por decreto, recomendamos que debe de existir un balance entre las medidas de salud y las medidas macroeconómicas que se deben de adoptar. No podemos continuar por mucho tiempo con el cierre de empresas y la cuarentena familiar. Esto lo que trae como consecuencia es una profundización de la tragedia humana. Si no hay ingresos, lógicamente no hay planillas. Por lo tanto, nuestro deber y nuestra obligación es que la economía no caiga. Vamos a entrar en dos nuevos conceptos económicos, a nivel empresarial y a nivel de país. Esto se conoce como recesión. ¿Qué es una recesión económica? Es cuando la economía existe, valga la redundancia, posee existencia de productos, pero los consumidores no consumen esos productos, sino que le dan prioridad al rubro de consumos populares. Es decir, primero el consumo básico y posteriormente cualquier otra necesidad. Entonces, la mayoría de empresas van a caer en recesión. Otro fenómeno económico que se va a dar es la contracción económica. En vez de crecer, nos vamos a hacer más chiquitos económicamente. Entonces, sugerencia, tanto para nuestro país como para el sector empresarial. En relación a la recesión, debemos de afrontarla con inteligencia, es decir, utilizar estrategias que vengan a incentivar o a motivar a los consumidores. Por ejemplo, una buena medida fue el subsidio, pero no basta con un subsidio, hay que subsidiar al sector empresarial. Otra es
la contracción económica. Eso va a depender del comportamiento de la economía de los Estados Unidos. En pocas palabras, debemos de ser observadores de cómo se va manifestando la economía de los Estados Unidos por efecto dominó. Así vamos a comportarnos nosotros. Y al sector empresarial, ¿qué le recomiendo? Le recomiendo que vigile su flujo de efectivo, que haga proyecciones, que tenga una buena programación financiera y que negocie sus créditos tanto con los proveedores como los clientes. En relación al inventario, trate de hacerlo rotar. Si no rota, consérvelo, cuídelo, que esto va a pasar rápido. En relación a su propiedad, planta y equipo, debe de tenerla en óptimas condiciones. Si tiene trabajadores que no están trabajando, póngalos a que le den mantenimiento. Esto se le llama un overhaul. Además, con los proveedores hay que solicitar refinanciamiento de la deuda de corto plazo. Y si tienen proveedores de largo plazo, hay que entrar en una nueva negociación de refinanciamiento. Con todo el sector financiero hay que aprovechar las ventajas que ha dado el gobierno y que se pueden negociar las líneas de crédito. Hay que tomarlas para un refinanciamiento de la deuda y el no pago de intereses. En relación a la deuda con el Estado, hay que aprovechar los 90 días que ha dado de prórroga. No hay que pagarlas. Hay que utilizar ese flujo de efectivo para el refinanciamiento con nuestros accionistas, que nos tengan paciencia, que le vamos a reinyectar en el momento preciso a través de sus dividendos las utilidades. Y en relación a los ingresos y a los gastos, manejemos el equilibrio. No podemos estar gastando más de lo que nos va ingresando. Si te gustó, aprieta la campanita. Gracias.